Las afirmaciones se encuentran entre los instrumentos más poderosos que se nos dan para dominar nuestras vidas. No hay deseo dentro de nosotros que no se pueda realizar. Una afirmación es una expresión de un deseo elegida conscientemente y continuamente repetida. Describe la forma de hacerlo y los resultados que se obtienen. El universo completo es energía. Tenemos a nuestra disposición un campo ilimitado de energía que nos da lo que queremos gracias a nuestro poder de pensamientos. Los pensamientos son creativos. Esta es una ley de la naturaleza, como lo es la gravedad o como el principio de que las semillas, cuando se plantan, producen plantas. Nada se pierde, nada se agrega, solo cambia la apariencia. Los pensamientos sobre un determinado tema, un determinado evento, una determinada emoción, se atraen entre sí y se abrigarán. Eso los hace más fuertes y pueden actuar mejor en lo que representan. A medida que se va formando un núcleo de pensamientos, se vuelve cada vez más poderoso y capaz de realizar con claridad y firmeza lo que representa, de acuerdo con el pensamiento con el que fue construido. Los pensamientos crean sus equivalentes en el mundo material. Cuando más se alimenta un grupo de pensamientos con ideas, más fuerte se vuelve. Cada nueva idea es como martillar un clavo y hacer que éste penetre un poco más. El miedo no puede ser sustituido por el miedo, sino por un acercamiento amoroso. En cuanto a los deseos, la ley de atracción y cómo utilizar correctamente las afirmaciones, vamos a desarrollar un breve curso que nos aclare, si no todas, la mayoría de las dudas que nos surgen sobre estos temas. Este es un trabajo donde encontrarás la gran sabiduría transmitida por grandes como Emily Coué, Emmett Fox, Florence Scovel Shinn y Joseph Murphy, entre otros. Además de todo lo que se ha venido hablando sobre metafísica, estoicismo, el poder del pensamiento y leyes como la de la atracción y la asunción. Este es un trabajo de suma importancia para todos aquellos que consideren relevante el cumplimiento de sus anhelos. Y es aquí donde encontrarás esa seguridad y confianza de que sí funciona. Es algo que ni yo, ni ningún otro puede encontrar por ti, pero sí mostrarte el camino para que seas tú quien descubra aquello que tanto necesitas y deseas. Mis mejores deseos en el cumplimiento de tus anhelos. Sin más dilación, empecemos. Las afirmaciones se encuentran entre los instrumentos más poderosos que se nos dan para dominar nuestras vidas. No hay deseo dentro de nosotros que no se pueda realizar. Una afirmación es una expresión de un deseo elegida conscientemente y continuamente repetida. Describe la forma de hacerlo y los resultados que se obtienen. Los pensamientos son creativos. Esta es una ley de la naturaleza, como lo es la gravedad o como el principio de que las semillas, cuando se plantan, producen plantas. El universo completo es energía. Tenemos a nuestra disposición un campo ilimitado de energía que nos da lo que queremos gracias a nuestro poder de pensamientos. El poder del pensamiento concentra esta energía. Nada se pierde, nada se agrega, solo cambia la apariencia. Los pensamientos son energía. La energía siempre tiene un destino en el universo.
La energía no desaparece en la nada. Así que es un hecho que cada pensamiento tiene su efecto sobre tu propia vida y sobre la vida de los demás, de todos los demás. Pero en cualquier caso, siempre tiene un efecto sobre ti. Este efecto no está ligado al tiempo ni al espacio. Todos estamos constantemente pensando. Se necesita mucha práctica para poder pensar en nada durante un par de minutos. La mayoría de las personas no prestan atención a si están pensando o a lo que están pensando. Ciertamente no son conscientes de si estos pensamientos son positivos o negativos. Hay que subrayar que es característico de los pensamientos que se materialicen, que funcionen, o lo queramos o no, ser conscientes, o si este hecho significa que podemos guiar los pensamientos. Y ser conscientes de este hecho, tanto como sea posible, es la clave para controlar los eventos. Esta ley se aplica tanto a nivel individual como colectivo. El nivel colectivo se refiere a los pensamientos presentes en la mente de los individuos de una nación o incluso del mundo entero. Estos pueden ser pensamientos sobre la guerra, sobre el origen de ciertas enfermedades, pero también sobre una conciencia creciente. El futuro de un país ya está presente en el subconsciente colectivo, algo que trataremos más adelante. Los pensamientos están actuando desde el subconsciente. Tenemos una conciencia que nos permite pensar, pero también tenemos un subconsciente donde se guardan todos los pensamientos. Tiene una memoria infalible y acepta lo que se le dice sin protestar. Controla las funciones de nuestro cuerpo, pero también nuestras acciones. Cuando hay un conflicto entre nuestra voluntad y nuestro subconsciente, este último vence. Al igual que una computadora, nuestro subconsciente tiene un cierto patrón de ahorro. Pensamientos similares que están siendo pensados, expresados o escritos, cuando se repiten, se fijan en nuestro subconsciente, que de hecho es nuestro disco duro. A partir de ahí, actúan de forma autónoma, incluso cuando no somos conscientes de ello. Actúan sobre nuestro entorno, ya que los demás inconscientemente captan estos pensamientos y actúan de acuerdo con ellos, a menos que quieran realizar otras cosas a través de sus propios pensamientos elegidos. Estos tienen prioridad porque la propia mente tiene su libre albedrío. Y esta voluntad es, por supuesto, más poderosa en la propia mente. Guardar estos pensamientos se hace en grupos, en patrones de pensamientos. Los pensamientos sobre un determinado tema, un determinado evento, una determinada emoción, se atraen entre sí y se abrigarán. Eso los hace más fuertes y pueden actuar mejor en lo que representan. Cuando hay muchos pensamientos sobre un mismo tema, estos se concentran alrededor de este tema formando un núcleo duro. Este núcleo puede ser alimentado con muchos o solo pensamientos negativos, o con muchos o solo pensamientos positivos, o con pensamientos de ambos tipos. Si se trata de un núcleo positivo o negativo, depende de qué tipo de pensamientos prevalecen. Cuando sea un núcleo negativo y cuando adquiera una forma fija, comenzará a atraer a sus equivalentes, es decir, las cosas negativas integradas en él. Lo mismo sucede con el núcleo positivo. A medida que se va formando un núcleo de pensamientos, se vuelve cada vez más poderoso y capaz de realizar con claridad y firmeza lo que representa, de acuerdo con el pensamiento con el que fue construido. Todos los pensamientos que una vez fueron guardados permanecen allí, hasta que decidamos borrarlos, o mejor dicho, reemplazarlos, y por eso pueden ser vistos por otros. Los pensamientos siempre se materializan.
No lo olvides, a menos que intencionalmente decidamos cambiarlos. Los pensamientos crean sus equivalentes en el mundo material. Es una ley de la naturaleza que, como dijimos antes, cada pensamiento es una forma de energía. Cada pensamiento provocará una reacción correspondiente en el mundo material, es decir, en el mundo de nuestras percepciones sensoriales. Es un hecho que un núcleo positivo de pensamientos nunca puede provocar una reacción negativa en el mundo real y viceversa. Los pensamientos o núcleo de pensamientos siempre se manifiestan. Sin embargo, uno no sabe cuándo sucederá esto, ya que no tenemos una idea clara de la intensidad del núcleo de pensamientos versus la totalidad de nuestro subconsciente por un lado y los factores influenciados por los pensamientos en el mundo material por otro lado, ya sea en relación con el ser humano o con las circunstancias en las que los pensamientos se están materializando. Cuando más se alimenta un grupo de pensamientos con ideas, más fuerte se vuelve. Cada nueva idea es como martillar un clavo y hacer que éste penetre un poco más. Hay dos pensamientos fundamentales. De hecho, solo hay dos pensamientos fundamentales: el miedo y el amor. Todos los demás pensamientos se remontan a esos dos pensamientos. Puede ser muy esclarecedor descubrir el origen real de nuestros pensamientos y los de otras personas. Cuando el pensamiento fundamental es el miedo, como lo es para los celos, la ira, el resentimiento, la arrogancia y algunos más. Y cuando reconocemos este pensamiento fundamental en otra persona, esto nos ayuda a darnos cuenta de que el otro en realidad solo expresa sus propios miedos y que su arranque de ira se basa en el miedo a no tener amor, a no ser amado, y que no es ira como tal. Cuando tenemos miedo, no hay amor en ese momento. El miedo no puede ser sustituido por el miedo, sino por un acercamiento amoroso. Amar en el sentido más amplio de la palabra, ya que es imposible pedirnos que amemos a alguien a quien no amamos. Sin embargo, en ese momento es posible tratar de lograr una situación de descanso. Por ejemplo, enviando el pensamiento: te deseo armonía y bienestar en cualquier área. Cuando incluso eso es demasiado, y esto es perfectamente posible, entonces se puede enviar un pensamiento como: te bendigo y te libero. O aún: dejamos la vida del otro en armonía, o ambos somos libres. El amor siempre es más poderoso. El amor tiene más poder que el miedo, ya que el número de vibraciones es mayor. Podemos optar por él en cualquier momento. Es nuestra elección. En consecuencia, los pensamientos nacidos del amor tienen un mayor poder de realización. Estos pensamientos corresponden a la verdad de nuestra existencia. Ofrecen protección. La importancia del pronombre personal. La afirmación, que en principio solo se refiere a ti mismo, debe expresarse en primera persona. La frase yo soy, seguido de lo que desees, se considera comúnmente como muy poderosa. Usar su propio nombre en una afirmación también es muy bueno. Es muy efectivo hacer la afirmación usando los 3 pronombres personales. Esta forma de hacer afirmaciones, como si estuvieras hablando de otra persona, también es recomendable cuando tienes alguna duda sobre tu afirmación. También se puede formular una afirmación para otra persona. Sin embargo, cuando el deseo solo se refiere a esa persona, no puede hacerlo sin su consentimiento. Cuando el deseo se refiere a una o más personas, por ejemplo, a usted y su pareja, el deseo siempre debe expresarse de manera positiva y sin dañar lo que sabe o cree saber sobre los deseos de su pareja. Un ejemplo inocente y muy simple. Tu pareja quiere visitar a un amigo y tú no quieres esto. Entonces, irás en contra de su deseo cuando expresas tu deseo.
Para resolver este conflicto se puede entonces utilizar un fraseo que termine con la siguiente consideración. Esto se hace según la armonía cósmica. Cuando el deseo es bueno, se materializa. Cuando no, ahora se cancela. O esto es lo que deseo y se lo dejo al cosmos. La importancia del tiempo presente. Un deseo tiene que ser expresado en tiempo presente. Un deseo en tiempo futuro será interpretado por el subconsciente, como si quisiéramos que estuviera lejos de nosotros en el tiempo. Así que eso sucederá. La ley de la creatividad es muy precisa. Un deseo solo puede materializarse cuando se siente y se experimenta ahora, en este mismo instante. Porque en el flujo de la energía del universo, entre la creación mental y la creación material, no hay diferencia y no puede haber ninguna diferencia. Pensamiento y observación material no debe ser otra cosa que idéntica. Sin embargo, puede ser que debido a que el deseo se expresa en el presente, ahora, y el hecho de que ahora indica que el deseo aún no se ha realizado, nos da un sentimiento negativo. Es decir, que nos estamos engañando a nosotros mismos. En otras palabras, para evitar esto, el fraseo tiene que expresar el resultado deseado como un resultado logrado. Tú eres, y no tú serás. La importancia de la precisión y la dimensión. Tu deseo tiene que ser tan preciso como sea posible. Cada palabra debe elegirse con cuidado, y todos los matices que encuentres en ellos tienen que ser considerados. Cuanto más preciso, mejor. Lo más breve, lo más conciso posible. Cuanto más concisa es la afirmación, mejor es. Entonces se tarda menos en repetirlo. Es recomendable no formularlo como un alegato, ya que el tono del mismo no es lo suficientemente afirmativo. La importancia de la positividad. Sin duda hay que subrayar que la afirmación tiene que ser formulada de manera positiva. Por regla general, no puede contener ninguna negación. Elimina palabras como no, palabras con connotación negativa o palabras que te hagan sentir mal, como enojado o triste. Es mejor reemplazar la formulación X ya no me pone triste por de ahora en adelante está bien experimentar que X siempre me hace más feliz. Cada vez que afirmas algo, tus sentimientos reaccionan a las palabras que expresas. Así que no hagas las afirmaciones ya no quiero esto o aquello. Invierta siempre la negatividad. No hable de dolor, miedo o cualquier problema que tenga. Pero formule el equivalente positivo. Cuando concluye su afirmación con las palabras confío en que sucederá, o mejor, confío en que es, comienza con creo que. Es un enfoque muy eficiente y positivo. Le das mucha fuerza materializadora a tu afirmación. Cuando empiezas con me encanta que, el subconsciente se lo toma todo literalmente en el fondo y también quiere materializar las palabras que son negativas, ya que no puede distinguir entre lo que no queremos o lo que queremos y solo escucha el orden tal como se le da. También puede comparar esta parte como una computadora. En este sentido, una unidad de procesamiento de este tipo es más fácil de controlar, ya que la computadora, cuando se da un comando incorrecto, no reaccionará ni dará un resultado no deseado, mientras que la entrada en nuestro subconsciente no da un resultado evidente, directo, ya que necesita su tiempo de manifestarse. Por último, pero no menos importante, la importancia de la regla de oro. Tu deseo tiene que responder a la regla de oro, lo que significa que no puedes desear algo para otra persona que no deseas para ti mismo. Por lo que el deseo no debe dañar a nadie. Un deseo así
se materializará también, pero tendrá un efecto boomerang. Hará daño a algo o a alguien muy cercano a ti. El odio o la venganza no se solucionan con eso, sino con enviar a la persona o a la circunstancia paz y armonía. Al liberarlos y al redirigir tus pensamientos después de haber enviado eso. De esa manera, usted mismo encontrará más paz y armonía. Eres lo que piensas. Y cuando piensas negativo sobre algo o alguien, esto seguramente se reflejará en tu propia vida. Entonces también te lastimas cuando piensas mal de otra persona. Este es el método para redactar las afirmaciones. Piensa en lo que quieres. Este es un paso muy importante. Primero debe decir lo que quiere exactamente, no lo que otra persona desea, sin compromiso entre sus situaciones existentes, sino lo que tú deseas, en lo profundo de tu corazón. Cuando tengas dudas, cuando tu deseo sea vago, sigue pensando en ello hasta que estés seguro de lo que realmente quieres y de la, al menos un minuto, factibilidad de ello. Entonces, la redacción de su afirmación será más convincente. También puede determinar lo que quiere en lugar de lo que tiene y así definir una situación no deseada, que luego puede cambiar en su opuesto, es decir, una situación deseada. Puede ser, por ejemplo, que sientas que te están descuidando en tu relación, porque tu pareja no tiene en cuenta lo que quieres. Luego, puede definir con precisión qué es y escribir el concepto opuesto. Algo que sí desea. Puedes apuntar alto, incluso muy alto, pero tu deseo debe seguir siendo realista, no algo de lo que estés seguro de que es imposible realizar. En general, usted mismo puede establecer si es un deseo real para usted. Todavía tienes que intentar descubrir si este deseo es de alguna utilidad para tu desarrollo personal. El deseo se puede situar en cualquier zona. No hay que tener miedo de desear algo situado en el ámbito material. No hables de lo que podría ser ese deseo precisamente, a menos que esa persona te desee lo mejor y tenga una actitud muy positiva. Eso quiere decir que muy pocas veces puedes hablar de tu deseo antes de su realización. Los deseos a veces se pueden utilizar como terapia para salir de una determinada situación, o pueden ocultar un desamor, o ser una compensación por algo que no se tiene y que puede ser más fundamental. Es necesario que pienses bien en esta fase. No tengas miedo de lo que puedes descubrir y del verdadero problema. Imagina que has cumplido tu deseo. ¿Esto te hace feliz? ¿Te hace sentir bien? ¿El motivo detrás de esto es realmente bueno? ¿Es algo que es realmente tuyo? Debes responder a la pregunta de si algo se siente bien para nosotros, solo para nosotros, y somos los únicos que podemos dar una respuesta. Incluso si expertos objetivos ya nos han dado una respuesta, no existe una experiencia absoluta en el campo de los deseos de otras personas. Nada es imposible si se siente bien para nosotros. No pidas algo que no sea específico. Si deseas tener más riqueza, entonces no pidas un trabajo muy bien pagado. Pide lo que realmente quieres. Si quieres viajar, no pidas el dinero para ir de viaje, sino como para el viaje en sí. Puede ser que aunque tu anhelo de dinero se materialice, todo tipo de obstáculos te impidan realizar el viaje. Al expresar tu deseo, olvida por una vez totalmente que uno tiene que ser altruista, que no tienes derecho a desear exclusivamente lo que quieres. En este punto, no tomes en cuenta los deseos de otras personas. Solo considere la siguiente condición importante de que su deseo no debe dañar a nadie en ninguna medida. En consecuencia, no tienes que pedir permiso a nadie más. No preguntes qué piensa al respecto. Solo pregúntate a ti mismo. Tu yo más profundo.
Usted sabe con certeza lo que puede ser perjudicial para los demás, por lo que usted mismo es perfectamente capaz, con toda franqueza, de determinar lo que puede defender por medio de afirmaciones. Elimine lo que no se siente bien. Al pensar qué es lo que realmente quieres y escribirlo para crear el formulario de afirmación, puede ser que escribas algo que vaya en contra de tus sentimientos. Cuando un deseo no se siente bien, déjalo. Los sentimientos son un muy buen estándar para determinar si un deseo es bueno para ti o no. El razonamiento por sí solo no es suficiente, porque necesita vincularlo con el sentimiento para realizar su deseo lo antes posible. Así que tienes que ser feliz cuando ves lo que has escrito. Tan feliz que gritas de felicidad cuando imaginas y sientes que tu deseo se cumplirá. Está hecho. Cuando este es el caso, entonces está bien. Los sentimientos también son un buen estándar para medir la energía de una afirmación. Cuando desee ser delgado, use la afirmación "ahora soy delgado". Si te miras infeliz en el espejo pensando que no estás nada delgado, eso te hará sentir mal al expresar tu afirmación. La energía para materializar la afirmación no será muy alta ni negativa. Es decir, podría incluso darte más de lo que no deseas. Esto se debe a que tu convicción vence. Por eso es importante redirigir cuando no te sientas tan bien, ya sea eliminando los patrones de fondo, las convicciones negativas, ya sea persuadiéndote y convenciéndote de que lo que deseas ya se ha hecho realidad tantas veces para otras personas, imaginando tu propia afirmación y posiblemente haciendo una ficha. Dudas inversas. En el proceso de escribir, puede suceder que estés expresando tu deseo, pero que en ese momento surjan los siguientes pensamientos. ¿Me merezco esto? ¿Es realista? No tengo suficiente talento para eso. Soy demasiado viejo para eso. No tengo suficiente tiempo para esto. ¿Seré todavía amado cuando tenga esto o cuando sea aquello? ¿No lo perderé de inmediato? Y así sucesivamente. Los pensamientos que se le ocurren cuando expresa su propio deseo están conectados con la forma en que ve las cosas. Posiblemente sin que te des cuenta, te muestran el punto en el que necesitas trabajar. Estas resistencias internas son buenos estándares para aprender sobre la forma en que te sientes contigo mismo, tu autoestima. Eliminar esas resistencias es un proceso que puede ser más importante que materializar tu deseo. Son, en cualquier caso, una tremenda mejora. Le muestran lo que necesita limpiar en su camino hacia el desarrollo de su deseo. En otras palabras, usted mismo. Como hemos visto antes, tu deseo es una parte de ti. Es la guía para la persona más completa en la que puedes convertirte. La perfección a tu alcance. De lo contrario, quiero repetirlo, nunca tendrías ese deseo. No habría sido puesto dentro de ti. Los deseos no se ponen arbitrariamente en el corazón de alguien, sino solo si están destinados a ese corazón específico. ¿Cómo hacer la limpieza? Escribir una afirmación expresando lo contrario del pensamiento de resistencia. Por ejemplo, cuando tienes dudas sobre si te lo mereces. Me lo merezco. Ser amor. O ganar X dólares o euros. O cuando te preguntas si todavía puedes hacer esto con tu edad. La edad no importa. Ahora es el momento adecuado. O para borrar un sentimiento de incertidumbre. Siempre me siento en paz y tranquilo. Cuando tal afirmación provoca otro pensamiento de resistencia, por ejemplo, el ejemplo mencionado anteriormente, siempre me siento en paz y tranquilo. Y de repente piensas,
excepto cuando X dice algo específico o cuando se enoja. Tienes que cambiar esto en algo positivo para ti mismo. Me siento en paz y tranquilo, también cuando X dice esto o aquello. Entonces, al principio puedes, junto con la afirmación nueva y elegida, también escribir lo contrario de las convicciones que obstaculizan el cumplimiento de tu deseo. Tal vez puedas poner uno frente al otro. Esto puede conducir a otro proceso de limpieza. Así que deja suficiente espacio para anotar nuevos miedos o emociones. Entonces tienes que hacer nuevas afirmaciones, expresando lo contrario de estos miedos, emociones y consideraciones negativas. Estas afirmaciones provocadas deben hacerse hasta que estos pensamientos opuestos dejen de aparecer, hasta que estés completamente a gusto con los nuevos pensamientos positivos sobre tu deseo, para que ya no te interpongas en el camino de tu deseo. Los patrones subyacentes de pensamientos pueden ser muy profundos. No hace falta decir que cuando estás expresando una afirmación sin que ocurran pensamientos de resistencia, puedes continuar con ella. Entonces tienes que sentir que lo que está en tu afirmación puede volverse verdad. Más aún, ya es verdad para ti. Y como hemos visto antes, es importante que te sientas bien al expresar tu deseo. De esa manera, realmente puedes creer en ello. Entonces, en la hipótesis mencionada anteriormente, la duda o el escepticismo que surge es un reflejo de lo que hay en nuestro subconsciente. Duda basada en la falta de confianza en las propias posibilidades, por situaciones del pasado o por compararse con los demás en lugar de responder a uno mismo. Así que escucha a tu propio ser único, formado por tus propias habilidades y destrezas únicas, por la forma de energía completamente única de ello. Entonces, cuando tu subconsciente protesta, cuando expresa un deseo, expresar la afirmación no es suficiente. Al fin y al cabo, somos siempre la suma de todos los pensamientos guardados en algún momento, y estos siguen produciendo sus efectos. Por lo tanto, no debería haber ninguna contradicción entre lo que expresas como un deseo y lo que crees que podría suceder. En ese caso, no cree con suficiente fuerza y podría tener el efecto contrario. Como hemos visto antes, las convicciones opuestas se neutralizan y la convicción más fuerte siempre vence. Por otro lado, las dudas, que son en realidad la disconformidad entre la conciencia y el subconsciente, también pueden tener un efecto contrario, lo que de hecho está en línea de lo que dijimos en la sección anterior. Puede ser que lo que sientes, que tu subconsciente, que tu intuición te diga que lo mejor es no tomar ese nuevo trabajo, sino otro. Todavía tienes dudas porque piensas en el prestigio, los salarios y muchas cosas más. Tu mente consciente te dice que no es razonable no elegir el trabajo bien pagado, ya que desde el punto de vista objetivo, ese trabajo te dará muchas ventajas. Cuando no eliges el trabajo de acuerdo con tus sentimientos e intuiciones porque tu razón te dice que el otro es mucho mejor, esto haría mucho mal a tu propio deseo profundo. También es un hecho, incluso si eso parece imposible en ese momento, que dejar pasar esa increíble oportunidad puede crear posibilidades para un trato aún mejor. Permanece fiel a ti mismo. Ser consciente de eso te permite realizar tus deseos más rápido y con mayor asertividad. Realice cambios cuando sea necesario, cuando cambie su deseo. Así que tu fraseo siempre tiene que ser idéntico para anclar una imagen estrictamente definida en tu subconsciente. Los pensamientos que se expresan de una y luego de otra forma conducirán a un vago equivalente cuya materialización, por supuesto, llevará más tiempo o mostrará el mismo patrón vago. Cuando le da a su computadora comandos contradictorios,
se bloqueará en algún momento. Sin embargo, no debe ser demasiado estricto. Nada se estanca. Cuando ya haya definido y expresado estricta y conscientemente su deseo, pero hace bastante tiempo, puede sentir que es necesario ajustar su deseo, ya que ha cambiado, y entonces debería hacerlo. Pensamientos con toda serenidad sí, pensamientos obsesivos no. Tu deseo debe corresponder en cualquier momento, muy precisamente, con lo que deseas en esa fase específica de tu existencia. Por eso es sumamente importante saber con mucha antelación lo que se quiere. Sin embargo, no lo cambie con demasiada frecuencia, o esto confundirá a su subconsciente. Cuando notes que lo que afirmas o visualizas ya no se corresponde con lo que deseas obtener, acepta este cambio en tus deseos y cambia. O más radicalmente, abandona ese deseo. Agradece que te diste cuenta a tiempo. De esa manera, puedes distinguir los deseos reales de los ficticios. También puede ocurrir que determinadas circunstancias pongan a prueba tu afirmación. Por ejemplo, cuando hacemos una afirmación para conseguir más paz interior. De esa manera, la afirmación puede quizás ser fortalecida o refinada. Lo importante es poder reconocer lo que dificulta tu afirmación. También es un hecho que cuanto más hábil te vuelves en este proceso, más profundo y más rápido se pone a prueba. Es decir, ocurren circunstancias que tenemos que ignorar para permanecer enfocados en lo que deseamos. Nuestras habilidades para buscar la fe en lo que afirmamos evolucionarán así. Disciplina al perseguir las afirmaciones. Cada día es recomendado por la mañana y por la tarde-noche. En estos momentos, la distancia entre nuestra conciencia y nuestro subconsciente es menor y es más fácil que los pensamientos penetren en el subconsciente. Se trata de la llamada zona alfa, donde está involucrada la mitad derecha del cerebro. El hemisferio derecho también se puede alcanzar mediante la meditación, los métodos de entrenamiento autógeno o mediante otros métodos, y también se aborda en la fase entre el sueño y la vigilia. Hacer afirmaciones mientras estás en silencio también es mucho más eficiente. No dejes de hacer afirmaciones durante los primeros 21 días, a menos que el deseo ya se haya materializado. Si mal no recuerdo, Shirley MacLaine argumentó que es un hecho científico probado que nuestro cerebro necesita un máximo de 21 días para absorber un pensamiento y guardarlo en el subconsciente. Hace un par de décadas, el poder materializador de las afirmaciones no era el mismo que ahora. Vivimos en una época en la que los deseos se materializan cada vez más rápido. No prestes atención a situaciones que no se correspondan con tu afirmación. También es importante que para resolver un problema no se tenga ningún sentimiento de venganza u odio, u otra emoción negativa. Uno debe fingir no ver lo que ve y tratar de evitar cualquier vibración que no sea positiva. No sirve de nada tratar de ignorar el hecho de que uno tiene odio, porque entonces confirmas este odio. El odio es una fuerza como lo es el amor. Uno se siente atraído por quien o por lo que odia. Puede ser útil recordar que el principio de armonía siempre está activo y que nada puede detenerlo, excepto nosotros mismos cuando tenemos pensamientos diferentes. No ver en el ojo de tu mente lo que observan tus sentidos es una de las cosas más difíciles de hacer. Tienes que generar, pero sin resistencia. Cuando alguien es hostil contigo, entonces en tu mente ves a una persona amigable. Cuando tus condiciones de vida son pobres, ves condiciones más ricas en tu mente. Mientras te dejes detener por aferrarte a la realidad que ves y que consideras imposible de cambiar, le quitas fuerza a tu afirmación. Dale un nuevo poder eliminando todos los pensamientos negativos, nunca más, hasta que dejen de aparecer, y reemplázalos con tus propios deseos. Sea persistente hasta que logre la materialización, durante años si es necesario.
Nunca deje de afirmar una vez que haya comenzado. Tú eliges si haces algo o no, y luego tienes que perseverar. Esto es esencial. Cuando vas a por ello, cuando crees en ello, y por consiguiente, cuando sabes que solo queda tiempo entre tu deseo y su materialización, sigues acercándote a su materialización, con plena fe en que tu deseo se hará realidad. Está hecho. Además, hay que seguir haciendo afirmaciones para evitar que se recaiga en los viejos patrones mentales. Este punto es donde muchas personas fallan. No persisten. Las afirmaciones hay que repetirlas todos los días, al menos durante el primer periodo, 3 semanas, 21 días, hasta que se materialicen. Esto puede llevar 3 horas, 3 días o incluso 3 años. Pero siempre se materializarán. Al menos siempre tienen algún tipo de efecto positivo. La mayoría de las personas repiten las afirmaciones por un corto periodo de tiempo y luego no lo hacen. O solo lo hacen de vez en cuando o se saltan días. Pero el sistema no funciona así. Solo te impulsa el entusiasmo. No considere la afirmación como un trabajo duro. No intentes forzar las cosas. Esto te retrasará. Algunas de mis afirmaciones más importantes han tomado meses o incluso años, pero se hicieron realidad. Cada detalle de la misma, literalmente, totalmente, incluso cuando cubrieron una página entera, o incluso las que a veces se vinculan con otra afirmación. Puedes elegir un momento determinado del día para anotar tus afirmaciones. Por ejemplo, las anoté cuando abrí mi computadora portátil por la mañana en el tren. Era una especie de rutina, un comienzo del día. Se convierte en un verdadero hábito para que no tengas que pensarlo. Simplemente comienzas a escribir tus afirmaciones. Cuando lo escriba en papel, asegúrese de guardar los diferentes papeles. Como hemos dicho antes, es mejor que nadie se dé cuenta de que estás haciendo afirmaciones y de su naturaleza. Solo las personas que piensan exactamente de la misma manera. En otros casos, cuanto más reticente seas, mayor será el poder de las afirmaciones. Incluso si uno está seguro de que perseverará, las sugerencias de otras personas y especialmente de las personas que juegan un papel importante en nuestras vidas, no están del todo exentas de riesgo. Podemos preguntarnos si tenemos que continuar o si tenemos que parar después de 21 días y soltar la afirmación y dejarla a la ley de atracción. Siempre seguí haciendo afirmaciones hasta que mi deseo se materializó, o al menos una parte de él. Creo que Ernest Holmes ya describió a principios del siglo pasado cómo se iba haciendo un lazo entre el deseo y el pensamiento. Un lazo más fuerte que el hierro, que se hacía más fuerte con cada confirmación, poniendo así el deseo cada vez más al alcance de la mano. Eso me convenció de seguir haciendo afirmaciones una vez que comencé a hacerlo. En teoría, es posible que una afirmación sea suficiente para materializar el deseo, pero entonces nuestra fe tiene que ser extremadamente pura y fuerte, y no debe ser obstaculizada por nada. Yo, sin embargo, creo que la constelación actual de nuestro subconsciente no funciona así, y que pueden estar presentes patrones subyacentes. Ten en cuenta que la materialización será mucho más lenta cuando las afirmaciones no se hagan constantemente. Además, el patrón normal de pensamientos continuará mientras tanto después de que se haya liberado el deseo. Y se agregarán pensamientos diarios, lo que significa que lo que se ha enviado puede erosionarse. Continuar haciendo afirmaciones recuperará los patrones de resistencia existentes o adicionales para que estos sean visibles y puedan eliminarse haciendo afirmaciones hasta que estos pensamientos dejen de aparecer. Es un hecho que el deseo se hace realidad cuando nada impide su materialización. Mantener las afirmaciones para uno mismo.
No menciones tu deseo o la forma en que quieres lograrlo a otros, a menos que te deseen lo mejor y no se opongan a tus afirmaciones. Es posible que alguien realmente quiera que tu deseo se haga realidad, pero que de hecho, él o ella no tiene fe en el método que estás usando. Mediante la interferencia de las mentes, él o ella puede transferirte sus dudas ralentizando el resultado de tu deseo. Eres el único pensador en tu mente, pero cuanto menos resistencia, mejor. Suponga que quiere más ingresos, pero su pareja está convencida de que la riqueza no es para usted. Él o ella, por supuesto, quiere tener más recursos económicos, pero por dentro está convencido de que es imposible. Entonces, te resulta más difícil manifestar lo contrario, ya que tienes que superar la negatividad de tu pareja. Las personas que viven juntas tienen auras estrechamente relacionadas. De mala gana, capturamos y absorbemos los pensamientos de otras personas. Entonces, esto significa que tienes que tomar ese obstáculo, pero por otro lado, también puede resultar útil. Cuando este no es el caso, hablar de ello puede ser un obstáculo adicional. También es cierto que cuanto más te guardas un deseo, mayor es la carga de energía. Al hablar de ello, el deseo está siendo desmagnetizado. La fuerza de la materialización se extiende. Así que concentra tus fuerzas y guarda tus deseos para ti mismo, incluso si esto resulta difícil. Una vez que su deseo se ha hecho realidad, también es recomendable no hablar de ello, ya que el resultado es visible. ¿Cuál es el número mínimo de veces que se debe usar la afirmación? 2 veces al día, por la mañana y por la tarde-noche. Eso es lo mínimo. Los cambios se hacen más rápido cuando haces más afirmaciones. No tendría que ser así si tuviéramos una fe absoluta. Entonces, una afirmación serviría. Según mi experiencia, 30 veces al día siempre da resultado, pero la mitad también está bien cuando se siente bien teniendo en cuenta su horario. Algunos incluso recomiendan las 30 veces al día. Cuanto más mejor, por supuesto, pero tienes que ser capaz de mantener ese ritmo. Interferencia con la mente colectiva al hacer afirmaciones. ¿Qué es la mente colectiva? Ya hemos mencionado que las personas que viven juntas influyen en la mente de los demás a través de su subconsciente. Tienen objetivos comunes y se fortalecen mutuamente. Pero como se dijo antes, a veces sus convicciones sobre estos objetivos pueden diferir. Del mismo modo, son un grupo de personas constituidas por fronteras nacionales o por un fin común, urgido por las mismas convicciones. De este modo, se hacen mutuamente muchas veces más fuertes. Estas convicciones pueden ser positivas, pero tal vez no lo sean. ¿Por qué estamos sujetos a un proceso en el que nuestro cuerpo físico no mantiene su forma normal? ¿Por qué los animales están sujetos al mismo proceso? ¿Por qué es posible que un grupo de personas sufra en el mismo periodo el mismo tipo de problemas de salud? La gente toma algunas opiniones colectivas como verdaderas. Por ejemplo, que los resfriados son causados por corrientes de aire. Se convierten entonces en convicciones colectivas de todo tipo. Por el hecho de que una gran cantidad de personas las cree, son muy fuertes, tan fuertes, que son necesarias afirmaciones personales repetitivas para no sucumbir a ellas. ¿Cómo podemos protegernos? Podemos protegernos con una afirmación general de protección o con una afirmación específica. Por ejemplo, en un grupo, cuando todos tienen un resfriado, un individuo puede escapar de ese resfriado cuando está convencido de que no es propenso a resfriarse.
Hay muchos ejemplos para protegerse escribiendo las afirmaciones correspondientes. Pueden estar conectados con esos miedos contra los que no estás protegido. La afirmación también puede usarse para colectividad. Como el subconsciente de todos los individuos está conectado, existe una especie de subconsciente colectivo y universal que une todos los pensamientos paralelos. Hay una manipulación constante. Los pensamientos de paz, alegría y bondad tienen sus efectos. Ningún pensamiento vuelve a su creador sin haber tenido su efecto. Energía que va indefectiblemente a su destino. Los pensamientos de armonía para todas las personas siempre tienen un efecto positivo, gracias a la interferencia. Así como una persona con pensamientos amables tiene en ese momento un flujo de energía más fuerte que alguien con pensamientos negativos, la persona con pensamientos armoniosos ya tiene cierta protección contra la negatividad. Solo cuando va con un pensamiento opuesto al amor, este pensamiento puede ser fortalecido por la negatividad enviada por personas en la misma longitud de onda. En ese momento, puede parecer difícil volver a ponerse de pie, lejos de la tristeza y los miedos. Pero, como dijimos antes, un pensamiento precede al sentimiento y al pensar en otra cosa, por ejemplo, un evento placentero, un deseo, cosas positivas en general, el sentimiento negativo puede dar lugar a un mejor estado de ánimo. El deseo de un individuo, siempre que corresponda a los principios universales del amor, la bondad y la paz, es favorable para todos nosotros. El universo y todo lo que forma parte de él parecen ser una combinación de deseos sintonizados con precisión. Un deseo que estima tu propio crecimiento también estimula el conjunto. No hay competencia. Ser consciente de esto puede crear una profunda serenidad donde el yo egocéntrico consolador no existe. No es que no haya suficiente para todos. Hay abundancia. De modo que todo puede materializarse mediante el poder mental. Los deseos nos llegan cuando tenemos el poder de materializarlos. No llegan a otra persona de la misma manera. Estar convencido de que tu deseo es único y de que no tienes que luchar por él con otra persona, sino que también es favorable a esa otra persona, potencia su materialización. Por el contrario, cuando te comparas continuamente con los demás, puedes obstaculizar tu propio progreso. Cuando no sepas si lo que deseas es bueno para ti y para todos, termina tu afirmación con una afirmación de bienestar general. No se trata de la duda dentro de ti mismo, por ejemplo, si tu deseo vale la pena, sino de la duda de si es un buen deseo para ti y para los demás. Puede surgir la pregunta de si es un deseo real, un deseo verdadero, o si está inspirado por alguna negatividad. Por ejemplo, una especie de rivalidad o agresión. Esta pregunta no solo surge cuando después de haber hecho todo lo posible en combinación con un largo periodo de afirmaciones, parece que nada sucede. Cuando uno parece estar paralizado, cuando no parece posible ningún cambio. Entonces hay que dejarse llevar, dejar de concentrarse en ello y decir con plena fe y sin vacilar: esto ahora se resuelve de la manera más armoniosa y de interés público. Cuando el deseo es bueno para mí, se hará realidad. Si no, lograré su equivalente o incluso algo mejor. Teniendo en cuenta el interés de los demás, podemos estar seguros de que lo que hacemos está bien, y esto nos da la paz. La paz da más fuerza al deseo formulado, ya que la duda ya no está presente. Puede ser que el universo tenga en mente algo similar para ti, incluso mejor, con más calidad,
más a tono con lo que realmente deseas. El tipo de duda descrita aquí difiere de la que tiene que ser eliminada en base a otros patrones dentro de nosotros. Aquí se trata del hecho de que el deseo puede ser malo para nosotros, sin que nos demos cuenta, y no del hecho de que un patrón negativo dentro de nosotros no debe atravesar nuestro deseo. Además, la actitud creada por la afirmación mencionada anteriormente siempre seguirá cediendo a largo plazo. Todos somos parte del todo. Y como se dijo antes, lo que es bueno para alguien más será bueno para nosotros. Cabe destacar que nuestras ideas siempre tienen un impacto, a veces pequeño, en todas las personas. Cuando nos sintonicemos con la energía universal, la nuestra lo abarcará todo. Interferencia con una tercera persona involucrada en la afirmación. Repitamos la regla de oro. Nunca hagas algo a otro cuando no deseas que te suceda a ti mismo. Solo los pensamientos positivos provocan reacciones similares. Cuando las afirmaciones se utilizan para manipular, para obtener algo de lo que se sabe o se sospecha que el tercero no lo quiere, la afirmación tendrá su efecto, pero actuará como un boomerang y tendrá un efecto inverso en un campo que se considere muy importante por el que hace la afirmación. Florence Scovel Shinn escribe que una mujer hizo una afirmación de tener cierta casa. Ella quería esa casa específica y no una similar, que habría sido su derecho. La casa que ella quería pertenecía a otra persona que vivía en ella. Obtuvo lo que había deseado. El hombre murió y ella pudo mudarse a la casa. Pero sucedió que su esposo murió poco después de eso. Este ejemplo de la vida real citado por Florence Scovel Shinn siempre se ha quedado en mi memoria. Tampoco puedes usar la afirmación para hacer que cierta persona te ame. Esto sería un intento de limitar la libertad de los demás. Podrías usar afirmaciones para tener más amor en tu propia vida y aumentar tu capacidad de amar. Sí creo que puedes hacer una afirmación para que tengas una armonía creciente con cierta persona, porque esto es bueno para los dos. El efecto seguirá su camino. Tiempo necesario para la materialización. Cuando otra persona está involucrada en la afirmación, es posible que encuentre resistencia por obstrucciones en el subconsciente de esa persona. También puede ser que las circunstancias en las que vive el otro tengan que cambiar primero. Por ejemplo, estás buscando al socio ideal, pero esa persona primero tiene que ocuparse de su propio negocio o tiene una relación con otra persona a la que quiere terminar. Nadie sabe cuándo un deseo se hará realidad. Depende de las intenciones de los actores que intervienen en el proceso. El libre albedrío siempre existe, y cuando el poder mental del individuo o de las partes involucradas se enfoca en otro punto de interés, la materialización de la afirmación puede tardar más, pero, como se dijo antes, nada es estático, a menos que uno elija intencionalmente continuar haciendo la elección que hizo una vez. Tradicionalmente se dice que el tiempo necesario para la materialización puede variar desde un par de horas hasta un par de años. Un deseo bastante pequeño como encontrar un lugar para estacionar en un lugar determinado puede tomar poco tiempo, y así debe ser, mientras que lograr una relación armoniosa, que además estaba realmente bloqueada, puede tomar mucho tiempo. En ese caso, la afirmación tiene que hacer efecto en el subconsciente de la persona involucrada. Hace algunas décadas, el poder de la materialización de las afirmaciones no era el mismo que ahora. Vivimos en una época en la que el material es mucho más fácil de manipular. No hace falta decir que no puedes ver lo que hace tu afirmación en el campo de energía y cómo se mueven las piezas del rompecabezas. Es una cuestión de confianza en la ley. Hemos dicho anteriormente que las obstrucciones en el subconsciente de terceros, que están totalmente fuera de nuestro control, pueden dificultar o retrasar la materialización. Pero por supuesto,
Lo mismo es cierto para nosotros. Es por eso que prestamos tanta atención a eliminar esas obstrucciones en la sección patrón subyacente. Es un hecho que mientras menos resistencia haya en nuestro subconsciente, más rápido se hará realidad un deseo. Estos dos datos son proporcionales entre sí. Cuando hay muchas dudas, la manifestación llevará mucho tiempo. Cuando no hay resistencia, la manifestación es casi inmediata. Una afirmación puede necesitar hacerse solo una vez cuando no hay resistencia en absoluto. Cuando persiste la resistencia, la materialización llevará mucho tiempo o no tendrá lugar en absoluto. Esto quiere decir que aun cuando sigas todas las reglas relativas a la formulación, el número de veces a formular y la creencia objetiva, siempre es posible que tu deseo no se haga realidad o que tarde demasiado. Es un hecho que no siempre somos conscientes de haber recibido pensamientos. Solo cuando investigamos nuestros actos y nuestro entorno social, sabemos que está controlando nuestra forma de pensar y qué pensamientos hemos emitido. Un ejemplo es el de la pareja que teme que el otro ya no esté interesado en él o ella, pero no se lo dice. Sin embargo, esta persona sí conduce el interés del otro en una u otra dirección, ya que estos pensamientos de miedo están siendo recibidos por el subconsciente del otro y de esta manera se pueden realizar. Un proceso que ocurre enteramente más allá de la conciencia del otro. Esto significa que el concepto de culpa, como ya hemos mencionado, tiene que ser considerado de otra manera. La única culpa que tendría la pareja es que él o ella no tiene conocimiento de las leyes que rigen nuestro subconsciente. ¿Por qué usar las afirmaciones? Por uno mismo, con el fin de crecer. ¿Es todo esto realmente útil? Los deseos se nos ponen porque su materialización nos hace bien, porque nos hacen sentir bien, potencian nuestro desarrollo, nos hacen avanzar. Los deseos nos hacen sentir vivos. Como hemos dicho antes, una cuestión delicada es saber si nuestros deseos son realmente nuestros verdaderos deseos y no están inspirados por el miedo o sentimientos similares. Examina el motivo de tu deseo. La técnica de afirmación nos ayuda a conservar el estado de felicidad, a hacernos menos susceptibles a los cambios de humor. Las afirmaciones se pueden utilizar para sentirse más serenos, para poder ver la unidad con los demás. Cada paso se adquiere de forma permanente. Gracias a esta técnica, tienes los medios para hacer frente a todo tipo de situaciones que en un principio parecían insuperables, para purificar y aumentar la energía que uno tiene. Las afirmaciones tienen la capacidad de deshacer lo que ha sido martillado en nuestro subconsciente durante años por pensamientos negativos, sin que nos demos cuenta. No te sorprendas, ni te desesperes cuando una afirmación no se haga realidad instantáneamente. Primero tiene que enfrentar y borrar todas las cosas negativas en nuestro subconsciente que impiden la realización de la afirmación. Además, puede haber muchos obstáculos a nuestro alrededor, de los cuales no tenemos idea. Tener fe en que todo es por nuestro bien es una actitud básica indispensable. Las afirmaciones pueden bloquear intenciones no deseadas. Estoy protegido de alguna manera de las influencias dañinas de los demás. Esto puede ser útil para protegernos de las personas que roban nuestra energía, en su mayoría de manera inconsciente, lo que sucede con más frecuencia de lo que uno piensa. El futuro está determinado por nuestros pensamientos actuales, que están, como hemos dicho antes, incrustados en nuestra aura. Cuando nuestro patrón de pensamientos continúa siendo paralelo, podemos identificar un evento futuro basado en cómo lo hemos creado.
Esto significa que tenemos el poder de cambiar nuestro futuro en cualquier momento, cambiando nuestros pensamientos. Nada permanece constante. Nada se estanca. Todo está en constante evolución. La cuestión de si nuestro curso completo de la vida puede cambiar, en otras palabras, cuando estás predeterminado, es uno de los temas más difíciles. Me parece que todo es resultado de nuestra propia elección. Una elección de materializar un deseo o una elección de no materializarlo. Una elección de no creer que es posible. Se debe a la falta de creencia de que ocurren circunstancias no deseadas en la vida. Tales circunstancias se refieren a menudo a «es mi destino». Afirmaciones diciendo que «siempre me pasa a mí», «siempre soy la víctima». Materializar un llamado destino creado por uno mismo que puede cambiarse en cualquier momento. ¿Hay una suerte general? ¿Una predestinación? En el sentido de que no se nos puede poner ningún deseo sin que podamos materializarlo, lo que también significa que la capacidad para hacerlo está presente y al mismo tiempo en el sentido de que ningún deseo es igual, que todos lo expresan en una manera única, que de hecho tiene que hacer esto, y que los deseos nunca pueden ser contradictorios con respecto a tanto a la individualidad como la colectividad de los individuos. Existe la predestinación de que los deseos se armonizan entre sí. Esto significa que el deseo es bueno para todos nosotros. Partir de este principio básico significa que el deseo se materializará de una manera que cumpla con los principios antiguos de armonía, paz, alegría y buena voluntad. Si no, habrá caos y todo tipo de circunstancias negativas, incluidas disputas. La maquinaria completa se basa en un hecho que se le dio a nuestra conciencia: libertad de pensamiento. No podemos cambiar la ley de que los pensamientos se convierten en cosas, pero podemos usarla. Siempre libremente. Sin embargo, no es realmente necesario saber cómo funciona todo, ni siquiera es necesario saber que funciona. Se puede argumentar que cuando uno no está familiarizado con el poder de los pensamientos, se ve obligado a aceptar pacíficamente la realización de sus propios deseos o la negatividad en el mundo, y que él no es la causa de una vida con nosotros sin autorrealización completa. Solo podemos responder a esto diciendo que también la ignorancia tiene sus efectos. También la ignorancia es una elección, aunque actualmente esto se está abordando cada vez más. De lo que se trata es de que todo el mundo es el único pensador consciente en su vida, si así lo quiere, y que puede ir más allá de las circunstancias no deseadas. La historia nos da muchos ejemplos. La gente ha logrado pasar de una amarga pobreza, tanto material como espiritual, a una gran riqueza, también material y espiritual, realizando grandes logros e inventos, convirtiéndose en grandes líderes, adquiriendo una gran riqueza. Por todo eso, al mismo tiempo. Cuando queremos otro futuro, es importante dejar de centrarnos en el pasado. Repito que al centrar nuestra atención en algo, lo fortalecemos. Podemos usar, por ejemplo, la siguiente afirmación para esto: el pasado ya no existe. A partir de ahora, creo un presente y un futuro como quiero que sean. También es importante que nos demos cuenta de que cada día es un nuevo comienzo, una eterna posibilidad de volver a empezar. No tenemos que llevar la carga de experiencias previas. Tenemos el poder de borrarlos cuando no queremos que sean parte de nosotros. Tu suerte es de hecho tu actitud mental, la forma en que sientes, crees y piensas moldeará tu futuro. En relación con los demás, basta escuchar conversaciones. Cuando alguien dice que siempre tiene mala suerte, o que siempre tiene malas relaciones,
o que siempre atrae al mismo tipo de pareja, o que siempre tiene suerte al hacer esto o aquello. Lo que escuchas son cúmulos, núcleos duros, formados por repetición en el subconsciente. Estos cúmulos se expresan repetida y ferozmente en la vida de esa persona y serán entonces la confirmación de lo que dijo antes. Puede ser útil tener una mirada más cercana a las circunstancias en las que vive esa persona. Ese es el espejo de sus patrones mentales. Puede ayudarnos a comprenderlo mejor, ayudarlo a construir o descomponer algo en ese sentido. Cuando hay alguien en nuestro mundo por un periodo de tiempo corto o más largo, es útil preguntarnos por qué esa persona en particular está allí. Refleja un cierto aspecto de nosotros, un aspecto que hemos o no hemos reconocido antes. Cómo alguien se comporta en nuestra presencia es una respuesta a lo que hay dentro de nosotros. Es por eso que ninguna interferencia entre personas ocurre de la misma manera, ya que se basa principalmente en la emisión de los pensamientos y la reacción de otra persona es la respuesta a los pensamientos emitidos. También los animales tienen esta reacción. Un animal reacciona de manera correspondiente al miedo o la bondad de los seres humanos. Al igual que el ser humano, el animal también capta el pensamiento sobre él. Por ejemplo, uno no tendrá el efecto deseado cuando actúa de manera amistosa y al mismo tiempo tiene pensamientos negativos sobre alguien. El mundo que nos rodea es el reflejo de nuestra propia imagen mental. Es la expresión de lo que está presente en nuestro depósito, nuestro subconsciente. La razón de esto es que las cosas que nos rodean están hechas de materia, que eventualmente se convertirá en energía. Es energía y seguirá siendo energía. Es por eso que la materia, cualquier materia, incluso la más dura, puede cambiar en cuanto a su forma y de hecho cambia continuamente de forma. Nada permanece inalterado. Todo cambia de una forma u otra. La naturaleza no tiene espacios en blanco ni estancamiento. Dentro y fuera de nosotros siempre existe el equivalente mental. Es importante saber que la materia se puede cambiar cuando queremos cambiarla. Puede ser que la casa en la que vivimos, el coche que conducimos, la relación que tenemos, el trabajo que hacemos, no sea lo que realmente queremos. Estas circunstancias son consecuencia de la propia creación a través del poder de los pensamientos. Nadie tiene culpa alguna, excepto la persona que vive en estas circunstancias. Pero el deseo de cambiar estas circunstancias es el motor del progreso humano.